Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es para mí la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga, no explican o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso, con calma. Hoy, HTML5 y las etiquetas semánticas. Pero primero, ¿qué es HTML5? HTML5 no es la versión 5 de HTML. Es una redefinición de la web lanzada en 2014 con tres objetivos claros. Reemplazar plugins como Flash con etiquetas como video, audio y Canvas. Mejorar la accesibilidad con etiquetas que describen qué es el contenido. Y hacer la web más mantenible, con una estructura clara y sin divs con clases por todas partes. Antes de HTML5, esto era lo común. El navegador no sabía que header era una cabecera. Un lector de pantalla tampoco, era solamente una caja con nombre. HTML5 introdujo etiquetas con significado inherentes, como estas. Ahora, el navegador sabe qué es una cabecera. Un lector de pantalla puede decir entrando en cabecera. Un motor de búsqueda entiende la jerarquía del contenido. Ahora, miremos nuestro código en sobre HTML. Esto es HTML5 puro y funciona porque las etiquetas que usamos describen qué es cada parte. Por ejemplo, header es la cabecera del documento, no de la página. Nav es el bloque de navegación principal. Cuidado, puede haber más de un header, por ejemplo, en article, pero main solo uno. Pero entonces, ¿cuáles son las etiquetas semánticas? Son las que tienen significado estructural o de contenido y se dividen en dos tipos. La semántica estructural, que definen las zonas del documento, que son estas, y todas están en el código. Y luego está la semántica de texto, que define qué es el fragmento de texto, qué es esto otro. ¿Y las etiquetas no semánticas? Bueno, esas son las que no aportan significado, solamente estructura visual o técnica, que son estas otras que están apareciendo en pantalla. Tenemos una regla de oro, que es, si se puede reemplazar el div por una etiqueta semántica, lo tenemos que hacer. Por ejemplo, div class menú lo vamos a reemplazar por nav. O div class content lo vamos a reemplazar por main o por section. Te estarás preguntando qué pasó con HTML4. En HTML4, que se dio entre 1999 y 2014, no existían header, nav, section, etc. Todo se hacía con div y clases. Páginas frágiles, un cambio de clase rompía la estructura. Una accesibilidad pobre, los lectores de pantalla no entendían el flujo de las páginas y un SEO débil. Google no sabía qué era el contenido principal. HTML5 no inventó la semántica, la devolvió, porque la web se había vuelto un laberinto de cajas vacías. Ahora volvemos a echarle un ojo a sobre HTML. Ya usamos una etiqueta poderosa, strong, y está muy bien. Pero vamos a entender por qué está bien y cómo podemos aprovechar otras etiquetas que ya están ahí esperando. Primero, strong contra B. Si hubiésemos escrito li, B, aprender, cerrar B, HTML li, el navegador mostraría exactamente lo mismo, aprender en negrita, pero un lector de pantalla lo trataría como un texto normal. Con strong lo anuncia con énfasis. Aprender HTML. No es estilo, es intención. Lo que dice es que eso es algo clave. Ahora veamos el enlace a YouTube. Si nos fijamos en el URL, tiene
un código raro, que es porcentaje, C3, porcentaje, BA. Eso es el A con acento codificado. Pero en el texto visible dice clase pública con tilde. Eso es bueno porque el usuario ve el nombre correcto. Pero si alguien copia la URL, ve lo que acabamos de decir. Porcentaje C3, porcentaje B larga A. La solución semántica a esto es usar cite. Cite indica que clase pública es el título de una obra, en este caso, nuestro canal de YouTube. Un lector puede anunciarlo como cita clase pública. En la sección ¿Quién soy? Vamos a añadir una cita inspiradora. Para esto vamos a usar block quote, que no es un párrafo con sangría, es una cita larga con autor. El autor es opcional. Para poner el autor vamos a usar footer dentro de block quote. Ahora, en herramientas que uso, vamos a destacar qué es código. Para eso vamos a usar la etiqueta code. No cambia mucho visualmente, solamente va a usar una fuente monoespaciada, pero le va a decir al navegador, esto es código, no es un texto común. Es útil para la accesibilidad y para estilos futuros. Y un caso sutil, el guión largo en footer. Ese signo es un guión largo. En HTML el código es end m-, punto y coma. Es correcto para separar autorías o fechas, pero si fuera un rango, por ejemplo, páginas de la 10 a la 15, usaríamos end n-, punto y coma, que es el guión corto. Es un pequeño detalle, pero una gran diferencia en documentos formales. Errores que no estamos cometiendo y por qué son importantes. No usamos BR para separar secciones, usamos section, que es semántico. No usamos I para clase pública. El acento está en el texto visible, no en la URL. Y no usamos HR sin motivo. Nuestras secciones están bien delimitadas. Y eso no es una casualidad. Ahora te dejo un mini desafío. Envolvé clase pública en el enlace con cite. Agrega un block quote con una frase que guíe tu aprendizaje. Y en la lista de herramientas, usa Code en Visual Studio Code. Ya tenés una página que no solo dice, sino que comunica con precisión, respeto y claridad. En el próximo video, imágenes y atributos, cómo darle vida a tu página y por qué Alt no es opcional. Si este video te ayudó a entender que Strong no es negrita, es voz firme, dale like, suscríbete y contame en comentarios, ¿qué frase pondrías en un block quote hoy? Nos vemos en el video número 4 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.